Estamos ya con René Arriagada, que nos trae las informaciones internacionales. René, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Marcado también por las reacciones en el mundo que ha tenido la muerte de Patricio Aylwin, consignada también en los principales portales. Lo revisábamos también durante la jornada de ayer. Y no solamente los principales portales, sino también los principales noticieros del mundo que han marcado también esta noticia importante, la muerte entonces de Patricio Aylwin a los 97 años. Ahí estamos viendo parte entonces de las reacciones, por ejemplo, ahí está el diario El Clarín, y comparaciones que se van haciendo también con otros líderes, por ejemplo, del mundo. En España se hace la natural comparación con Adolfo Suárez, que fue también quien lideró en su momento la transición española. Se dice que muy similar, que Chile es prácticamente un símil de lo que va ocurriendo en España a raíz de los años, tal vez con algunos, una década tal vez o un poco más de desfase, pero muy parecido a lo que ha ocurrido también en cuanto a las reacciones tras la muerte entonces del mandatario. Telesur hizo una revisión de los hitos, por ejemplo, de la vida de Patricio Aylwin, al mismo tiempo que los medios, lo decíamos, España, Alemania, México, Francia, informaron también en sus noticieros, incluso algunos irrumpieron también sus transmisiones para poder dar cuenta de su muerte. La cadena BBC lo recordó como el fundador de la democracia cristiana chilena, recordó sus polémicos dichos también, según la BBC, sobre Salvador Allende, lo que comentabas hace algunos minutos tú también, Gonzalo, y nadie quedó indiferente al fallecimiento entonces de Patricio Aylwin, ni siquiera los reyes de España, que enviaron también una carta a la presidenta Michelle Bachelet para entregar a través de esta carta que estamos viendo ahí en imágenes estas condolencias a su familia y recordar también con afecto al presidente, decía ahí, cuyo compromiso posibilitó la reconciliación nacional de Chile, decía ahí esta carta que entregaron los reyes de España. The Guardian destacó su mano pragmática pero prudente. El New York Times decía también, resaltó su papel decisivo textual tras 17 años de una brutal dictadura, mientras que The Washington Post recalcó su más de medio siglo en el centro de la política chilena. Algunas de las reacciones que va entregando entonces y que seguramente van a seguir replicándose. Por ejemplo, ahora estábamos revisando en el transcurso de la mañana columnas que ya están escritas. Hay una columna del propio Sergio Vitar en el diario El País de España, donde también hace un homenaje a la figura de Patricio Aylwin. Vamos a revisar algunas de las impresiones, cómo informó parte de los noticieros del mundo la partida del expresidente. En diciembre de 2015, el expresidente del Senado sufrió una contusión craneana tras caerse en su domicilio. Tras ese accidente, su salud empezó a decaer. Comentarles a todos ustedes que muere el expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Hay que decir que además el expresidente murió a los 97 años de edad. Chile, pues bueno, ya han habido reacciones de distintos chilenos lamentando la muerte de quien fue el primer presidente democrático después de la dictadura de Augusto Pinochet. Entre los que han reaccionado ha sido don Francisco, quien le mandó pues su pésame a la familia. Hoy en Chile, a los 97 años, murió Patricio Aylwin, exmandatario de esta nación. Fue el primer presidente electo democráticamente luego de la dictadura militar de esa nación, recuerde, del año 1973 al 90. Patricio Aylwin nació el 26 de noviembre de 1918 en la ciudad de Viña del Mar. Las reacciones que, ahí lo decíamos, Telesur, lo vimos también en otras cadenas internacionales, cadenas norteamericanas que daban cuenta entonces de la figura de Patricio Aylwin. También lo que principalmente se destaca es el proceso de la transición de Chile, que dicta mucho, por ejemplo, de otros procesos que se han llevado en el resto del mundo. Absolutamente atípica, además que exitosa, porque normalmente después de una dictadura hay una serie de intentos de nuevos gobiernos con mucha inestabilidad, cuesta mucho volver a ponerse de acuerdo, y acá sucedió algo muy particular. Aylwin, que tuvo una trayectoria de abogado muy destacado de la Universidad de Chile, pero que más bien se dedicó a la docencia y a las negociaciones. Él era no un abogado litigante, sino que era un abogado de acuerdos, de conciliación. Encontró la salida para convencer a Pinochet precisamente en lo que él más sabía, que era demostrarle a Pinochet, mira, con la constitución que tú hiciste, podemos buscar un retorno a la democracia.
Entonces, eso fue muy particular en el mundo. Elwin terminó gobernando con Pinochet sentado al lado, ni más ni menos. En el Senado. En el Senado, y la también verdad es que lo tenía aquí todo el rato. Entonces fue una situación que llamó mucho la atención en el mundo. Sí, llama la atención también, claro, este proceso que generalmente, lo decía Gonzalo, hay intentos, se vivió en España también después de este proceso de transición, incluso con escenas violentas en el Parlamento, con ingreso de militares. En este caso no se llegó a ese extremo, y eso es también lo que se destaca, por cierto, de esta transición atípica, y la mayor comparación se hace, por cierto, con lo ocurrido en España, por las similitudes también en el tiempo. Quizás lo otro es las características que destacan en general en medios de todo el mundo, es la capacidad de conciliación, la capacidad de... y todos lo destacan como el gran líder de la transición. Muchos lo toman como líder, pero me llamó la atención ayer el expresidente Calderón, Felipe Calderón de México, lo califica como un demócrata latinoamericano inteligente, congruente y sencillo, que son características que yo creo que llaman la atención cuando se habla de un presidente que tenía que bajar los ánimos y que aparentemente fue la persona indicada y la persona capaz de lograrlo, como decía Gonzalo, cuando teníamos militares por un lado que eran apoyados con más de un 40% y por otro lado un exgobierno que venía con también ánimos muy enardecidos. Claro, con esta figura presente del dictador que se mantiene primero al mando del ejército y después ya en términos políticos también por un tema constitucional prácticamente se mantiene como una presencia vigente durante todo lo que fueron no solamente el gobierno de Patricio Aylwin, sino también el resto de algunos gobiernos, el gobierno de Eduardo Frei también. Vamos a estar muy pendientes de las reacciones, cómo van surgiendo también, por ejemplo, de algunos dignatarios, de algunos presidentes del mundo sobre la muerte de Patricio Aylwin, que seguro van a mantenerse esas reacciones, sobre todo porque este duelo recién comienza en nuestro país. Vamos a estar con una cobertura especial de todo lo que va a ocurrir durante esta jornada. Y el canciller Muñoz algo adelantaba también. Patricio Aylwin estrechó relaciones con varios de los expresidentes latinoamericanos, ya lo decían ahí, muchos de ellos se expresaron a través del Twitter, las redes sociales, que es lo más rápido, ¿no? Pero vamos a ver quién confirma. Es probable que tengamos presencia de algunos personajes relevantes en la región, sobre todo el día viernes, que es el funeral de Estado. Sí, vamos a estar muy pendientes de eso, de ver cuáles van a ser entonces y recoger cada una de esas reacciones por parte de los mandatarios. Vamos a seguir hablando del mundo, lamentablemente con esta tragedia que sigue aumentando en Ecuador. Ya van 507 las víctimas fatales y más de 4.000 los heridos por ese terremoto 7,8 grados de Richter que remece la provincia ecuatoriana de Manabí. Tengo una duda con respecto a la cifra. Según leí ahora, había una nueva actualización, esto puede ser muy de último minuto, que ya se encumbraría a los 525. Es muy probable, Gonzalo, que la cifra se va actualizando. Ha ido subiendo, claro, en la medida que se van actualizando las cifras de rescatistas, además son las primeras horas del día, probablemente, claro, ya superen los 520, 525 muertos y las autoridades esperan que siga subiendo. Lamentablemente ayer el presidente Correa decía la cantidad todavía de desaparecidos y de heridos que van en más de 4.000. Dicen que lo más probable entonces es que esta cifra va a ir en aumento y sigue creciendo. No, es muy difícil llegar a todas las zonas. Lo dijo el presidente el fin de semana, lo volvió a recalcar él también en las últimas horas, que él no quiere mentir respecto a esto. O sea, llegar es muy difícil y cuando se está llegando están encontrando que la situación es más crítica. Por eso también, como decía Gonzalo, se actualiza esa cifra. Son 525 víctimas fatales y estamos hablando de miles de heridos, estamos hablando por lo menos 4.000 personas heridas. Y otra cosa relevante, bueno, nosotros lo sabemos muy bien porque tenemos terremotos y temblores a cada rato, pero después de un gran terremoto siempre hay réplicas. Y eso ha sucedido en las últimas horas y minutos también, porque como a las 6 de la mañana hubo una de 5,9, después una de 6,2, ahora recién otra de 5 grados, o sea...
en Ecuador se van a seguir probablemente percibiendo muchos sismos de importancia. Y lo peor es que no colabora porque muchas de las estructuras quedaron después del primer sismo muy débiles, con lo cual siguen cayendo. Van a haber nuevos derrumbes. Y claro, y está toda la gente trabajando. Vemos las imágenes de los rescatistas tratando de sacar gente todavía entre los escombros, que con estas nuevas réplicas lo único que hace es empeorar la situación. Son 400 rescatistas latinoamericanos que han llegado, cerca de 90 que han llegado desde Europa, y consignar también la presencia importante del grupo USAR de bomberos de nuestro país que está trabajando en ese lugar. Ellos decían que es vital tratar de llegar lo más rápido posible, pero tienen que ahí coordinar con las autoridades de Ecuador cuánto tiempo les van a dar. O sea, si el gobierno de Ecuador, por un tema de recursos, decide terminar con esto, terminar con la búsqueda, ellos no tienen mucho que hacer. Precisamente vamos a escuchar declaraciones tanto del presidente Rafael Correa, también del presidente de Perú, Ollanta Humala, que están, por cierto, país fronterizo, que también ha prestado ayuda de inmediato, y por último, declaraciones de afectados y también de los equipos chilenos que están trabajando en este lugar, en particular el líder de esta operación que se encuentra representando a nuestro país ahí, ayudando en estos rescates allí en Ecuador. Gracias a los transportes de nuestras Fuerzas Armadas hemos podido abrir caminos, traer víveres, vituallas. Entonces, razonablemente bien han funcionado las instancias del Estado, la institucionalidad con los recursos que tenemos, pero obviamente estamos enfrentando una tragedia de grandes proporciones. 15 toneladas de alimentos de primera necesidad, y en un avión Spartan o C-27 estamos llevando 6 toneladas que son básicamente frazadas y otro tipo de mosquiteros, por ejemplo, y otro tipo de útiles diversos. Las casas de nosotros están todas en el suelo, todo está perdido, todo se ha perdido. Ya no hay qué hacer ya con lo que Dios quiso hacer ya pues. La estadística muestra que después de 72 horas la probabilidad de encontrar gente con vida disminuye de manera importante. No necesariamente quiere decir que las labores de búsqueda y rescate se terminen en esa ventana de tiempo. Es normal que dure bastante más días, 7 días, a veces, incluso hasta a veces 10 días. Pero eso es una decisión de la autoridad ecuatoriana hasta cuándo dura las labores de búsqueda y rescate. Ahí está entonces la delegación del grupo USAR, que se encuentra trabajando también de nuestro país en Ecuador contra el tiempo, lo decía, para poder rescatar al mayor número de personas. Entonces son 525 hasta ahora el número de fallecidos. Siguen trabajando. Agradecía también el presidente Rafael Correa la ayuda internacional que ha llegado, y también de la empresa privada en Ecuador que dice se ha puesto ahí con maquinaria y todo lo necesario para poder ir sobrellevando entonces esta tragedia que lamentablemente podría seguir aumentando el número de víctimas fatales. Vamos a seguir hablando de temas referentes a nuestra región. Tiene que ver con Argentina, con esta investigación de la ruta del dinero acá, ahora con Jorge Chueco, que es un hombre clave en las negociaciones de este presunto lavado de dinero conocido como la ruta del dinero acá, y fue detenido en la ciudad paraguaya de Encarnación. El juez Sebastián Casanelo pidió su captura, esta orden de captura internacional ya estaba sobre Jorge Chueco, que había permanecido prófugo desde el miércoles, cuando fue capturada su imagen ahí por una cámara de seguridad saliendo de un hotel de Puerto Iguazú. La última vez que se le vio a este hombre, este abogado, fue en la ciudad de Misiones, en Argentina, donde se registró en un hotel. Al día siguiente apareció en estado de ebriedad en la pasarela del Paseo de las Cataratas, y a partir de entonces se había perdido el rastro al apoderado de la firma Helvetic Service Group, uno de estos integrantes de esta red de la ruta del dinero acá. Recordemos que Lázaro Báez está también procesado desde la jornada de ayer por esta misma causa, y vamos a ver si esta investigación sigue avanzando y si Sebastián Casanelo, el juez de esta causa, se decide en algún momento también llamar a interrogar a la expresidenta Cristina Fernández. Recordemos que la expresidenta de Argentina está siendo investigada también por otra causa, por la causa del dólar futuro, que no tiene que ver con esta, pero es muy probable que también sea llamada entonces a interrogatorio por esta misma causa. Vamos a estar muy pendientes a lo que está ocurriendo en Argentina en términos judiciales, donde también está siendo investigado por otra causa el presidente Mauricio Macri por 2 empresas offshore que no fueron declaradas y que aparecieron también allí en estos llamados Panama Papers hace un par de días. Vamos a hablar ahora de Cuba, porque el ex gobernante Fidel Castro participó en un acto de clausura del
7º Congreso del Partido Comunista Cubano y dio un discurso en el que llamó a los integrantes a continuar con las ideas que los llevaron a fundar el partido en la isla hace 5 décadas. Sorprende Castro en un discurso largo, lo habíamos visto también hace algunos días en un colegio, por ejemplo, en un homenaje que se había hecho a una de las líderes de la revolución, precisamente la esposa de Raúl Castro, su hermano, en una locución que salió en una nota de prensa ahí por los medios cubanos, muy poco, pero ahora con imágenes ya ratificando y desmitificando tal vez las especulaciones que puedan surgir cada vez que recibíamos noticias de Fidel Castro, que era una fotografía, algo muy niño, muy pequeño tal vez cuando se reunía con algún mandatario que lo iba a ver, por ejemplo fotografías cuando fue François Hollande, o lo hizo también en su momento cuando lo visitaba más frecuentemente Hugo Chávez, pero ahora aparece entonces en este acto oficial junto a su hermano Raúl. Se le ve frágil, pero bien lúcido, y en sus palabras recalcó, por ejemplo, que está próximo a cumplir los 90 años. Recordemos que en agosto cumple 90 años Fidel Castro, por capricho del azar, bromeó él, y que seguramente pronto pueda morir, lo dice el propio Fidel Castro. En la cita partidaria, Raúl Castro y el dirigente cubano José Ramón Machado fueron reelegidos también como primer y segundo secretario de la organización, es decir, al mando del Partido Comunista. Sorprende una vez más esta presencia, entonces, claro, desmitifica un par de dudas que habían sobre el estado de salud. Lo cierto es que el propio Fidel Castro se encarga de aclarar que está en una edad avanzada y no descarta, por ejemplo, dice que no va a durar mucho tiempo más. Un mensaje ahí también al pueblo cubano que da el propio Fidel Castro. Cambiamos de tema, vamos a seguir con la carrera presidencial en Estados Unidos, que se está poniendo un poco más estrecha, ya se está cerrando. Y con este hombre, con Donald Trump, quien saca la ventaja que él pensaba que iba a sacar durante estas primarias ocurridas ayer en Nueva York. Finalmente entonces gana estas primarias, deja atrás a Ted Cruz, que quedó tercero en las primarias de Nueva York, segundo en esta carrera por ser entonces la carta presidencial de los republicanos. Y lo propio ocurre con el sector demócrata, donde también gana la favorita, donde también se impone Hillary Clinton a Bernie Sanders. Lo habíamos dicho, los neoyorquinos estaban mucho más identificados con la figura de Hillary Clinton, a pesar de que no había nacido justamente en Nueva York. Sí lo había hecho Bernie Sanders, pero se fue muy temprano a Vermont, no había generado ningún tipo de arraigo. Vamos a ver cómo se va dando. Lo más probable es que Hillary Clinton sea la carta demócrata para las presidenciales de noviembre. La duda está qué va a ocurrir con los republicanos. Si sigue escapándose Donald Trump, lo sigue de cerca todavía. De todas maneras, incluso vamos a estar muy pendientes de eso también. Claro, sí, René, muchísimas gracias. Gracias, René. Buenos días. Buenos días.